Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Muchos de vosotros me preguntáis, ¿hemos conseguido llegar al espacio profundo, a otros planetas, al cinturón de Kuiper? ¿Hemos atravesado esas bandas de asteroides? ¿Marte, Júpiter, Saturno, tal vez Urano? ¿Nos hemos acercado al Sol? La respuesta es, por mi parte, que sí, sospecho que hemos llegado al espacio profundo. Pero si tengo que dar un punto de vista o una opinión, os diré que una cosa es que hayamos llegado al espacio profundo con nuestras máquinas y otra cosa es que lo hayamos hecho con la tecnología convencional. Si ya me preguntáis si el ser humano ha llegado a la Luna, ha llegado, pues a alcanzar esos límites que están más allá de las bandas de Van Halen, os diré que tengo severas dudas al respecto. No obstante, cada uno es dueño de sus opiniones y de sus puntos de vista. Nos dicen que la Tierra es plana, yo os digo que no es plana. Me da la sensación de que la Tierra quizás sea mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Mucho más grande. De ahí que algunas personas piensen que es plana. Bueno. Pero independientemente de mi punto de vista o el punto de vista que puedan tener otras personas, que afortunadamente y de momento se puede decir, os diré que parece que hay una corriente en China que empieza a sospechar que algo ocurrió con las misiones Apolo allá de los años 60-70. El Apolo 11, el Apolo 12, 14, 15, 16, 17... Bien, veréis, hay un foro de noticias que básicamente está dedicado a responder preguntas. Es algo así como, se titula ¿qué sabes? O ¿cuánto sabes? En chino se pronuncia, y lo voy a leer porque se llama Zhihu, algo así como decir eso. Ese foro es muy conocido en China, tiene cientos de millones de seguidores, pertenece a diversas startups y empresas privadas, evidentemente bajo el auspicio de la atenta mirada del gobierno chino. China, ya sabéis que la atenta mirada siempre es muy atenta. Curiosamente, se ha publicado hace relativamente poco un interesantísimo artículo por parte de una de las personas que, pues parece ser que cuestiona o se plantea ciertas dudas con respecto a lo que China nos ha mostrado en su descubrimiento en la Luna, y hablo de, pues las sondas que últimamente ha llevado, la Chang 3, 4, etcétera, y lo que aparecía en las grabaciones de las distintas misiones Apolo. Parece ser que hay distintos puntos de vista, cosas que no encajan. Y los chinos, concretamente uno de ellos, ha decidido plasmarlo. Y me ha parecido tan interesante lo que este señor contaba, que os lo voy a reproducir a vosotros para que entre todos intentemos formar una idea de cuál es la verdad, cuál es la mentira, o sencillamente, ya no voy a decir que sea mentira o verdad, sencillamente plantear dudas sobre que las cosas fueron como nos han dicho que fueron. Para poder hacer todo esto, para poder mostraros lo que comentaba este personaje, este chino, lo mejor que podemos hacer es pasar a nuestro editor de imágenes preferidas. Vamos a ir a él. Aquí vemos, creo recordar que es la Chang'e 3 o la Chang'e 5. Y es curioso porque, claro, cuando descubrieron que esa gran cantidad de agua, que hay estudios, os pondremos la investigación y el estudio en la página web de Mundo Desconocido, ahí os lo colocaremos, descubrieron que aquí, como podéis ver, esta parte que indico, voy a intentar llegar a ella, esta parte, concretamente esta, veis que las rodaduras que deja el rover lunar, parece que se llamaba Yutu, son muy oscuras. Eso es sencillamente porque ha roto la capa superficial, y al romper la capa superficial revela el color auténtico del terreno interiormente,
que es bastante más oscuro. ¿Lo veis? Podéis ver ahí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño zoom para que lo veáis mejor. Pero aquí se puede ver claramente cómo, bueno, pues estas bandas de rodadura lo que producen es ese interesante efecto. Vamos a ver. Las fotografías que tomó estas ondas, recordemos que la Chang'e 3 alunizó en la parte frontal de la Luna, la Chang'e 4 aterrizó o alunizó en la parte posterior de la Luna, y la Chang'e 5 llegó a regresar con muestras lunares, que también aterrizó en la parte posterior, la parte frontal de la Luna. La Chang'e 3 es la que trajo aquellas muestras. Como se puede ver en estas fotografías, os voy a mostrar otra. En las distintas misiones, allí donde se movía, pues concretamente el robot o el rover, dejaba claramente esas bandas de rodadura. Fijaos aquí incluso la oscuridad que provocan. Es importante, hay un cambio de color bastante importante. Esto es un ejemplo, pues voy a poner otro, como este otro, donde vais a poderlo ver todavía más nítidamente. Esta es la Chang'e 3 concretamente, y en ella se puede ver cómo el cambio de color o la tonalidad es distinto entre esta y esta. Lo veis claramente, ¿no? Ya hablamos de los colores de la Chang'e 3 hace mucho tiempo. Nos parecía muy curioso que apareciesen esas imágenes de color pardo, cuando siempre las imágenes que se nos había mostrado de la Luna era de color yeso, como que fuera blanco, blanquecino, y de ese tipo de textura incluso. Bueno. Después de que la Chang'e 3 llegase, y descubriese ese cambio de tonalidad, al empezar a investigarlo, se dieron cuenta de que lo que había era eso. Cuando caminaban, levantaban el suelo y producían ese interesantísimo efecto, dejando ver la humedad lunar. Pero hay más de fondo. Os voy a mostrar. Veréis. Aquí se puede ver cuando recogían muestras del suelo, se puede ver claramente ese bloque oscuro. ¿Lo veis aquí? Un bloque oscuro por donde ha pasado, digamos, que el robot para recoger las muestras. Se nota claramente los bloques oscuros. Ahí se puede ver. O, por ejemplo, os voy a poner otro más. Vamos a poner este, que también es muy revelador. Esta es una de las patas, concretamente, de una de las misiones Chang, en la que se puede ver que el módulo, al aterrizar, voy a hacer un zoom al respecto, rompe el terreno. Es como que el terreno fuese como de azúcar glacé, que cuando apoyas algo lo rompes, como que fuera un cristal, como esos suelos secos que rompes en la parte posterior. Se puede ver ahí claramente. Ahí se puede ver. Podemos analizarlo mucho más de fondo. Bueno, pues vamos a poner esto. Lo veis, ¿no? Veis ese efecto, ese curioso efecto que se produce. En el caso de la Chang'e 3, las patas se llenan de tierra, algo que no ocurre con las misiones Apolo, que ninguna se llega ni siquiera a manchar. Bien. Pero para todo esto hay más cuestiones. Veréis. La Yutu 2, concretamente, en sus últimas fotografías que efectuó, que aquí podéis ver, se ve claramente como, mirad aquí, como cuando recoge del terreno es bastante más oscuro. Al arrancar esa superficie que hay, bueno, pues ese tipo de elementos, y aquí, bueno, pues se puede ver mejor y con más perspectiva una de las patas. Vemos una de las patas. Otra de las fotografías, por poner una más, sería por ejemplo esta, la que todavía, si me apuráis con más nitidez, se ve claramente aquí la diferencia que hay entre lo que hay debajo de esa fina capa superficial y de lo que, bueno, pues aparentemente hay en la superficie. Son de distintas texturas, pero tienen distinta composición, debido principalmente a esa humedad que hay en la Luna y que se detectó con el tiempo, entre otras cuestiones. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir allá. Esta es otra de las misiones en la que se puede ver la Chang 4,
como a medida que avanza sobre un suelo claro, ella deja nuevamente una marca oscura, siempre deja una marca oscura. Otra de las imágenes en las que se ve claramente es aquí. Se puede ver, por ejemplo, si observamos esta zona, bueno, pues clarísimamente cómo está dejando pues una mancha muy oscura, que en comparación con el terreno, bueno, pues como veis, el color es notablemente distinto, no tiene nada que ver. Otra de las misiones, o de las últimas misiones enviadas, como por ejemplo la que estáis viendo aquí concretamente, vemos que en el suelo, este suelo también genera ese mismo efecto. Todas las misiones de la Luna, aquí incluso se mancha la pata en una de las partes laterales. Aquí, debido al movimiento, bueno, pues se ve también el oscurecimiento. Es constante en todas las misiones, ¿eh? Digamos que ese efecto es una constante en las misiones a la Luna de China. Otro ejemplo, claro y perfectamente entendible, es el que veis aquí. También se puede ver cuando rompe el suelo, sigue como fragmentado, pero en esta ocasión habían pasado unos días y lo que se produce es que se produce ese efecto que no es de oxidación, pero vamos a considerarlo como tal, y recupera el color normal. Pasa de ser color oscuro vuelve a volverse a color normal, como la Tierra, por ejemplo. Si vosotros abrís un terreno en el cual está seca la parte superficial, al cabo de 2 o 3 días, si el clima no es favorable, volverá a secarse, como ocurre ese efecto ahí, devolviendo el color natural. Vamos a continuar. Por contra, cuando los estadounidenses fueron a la Luna, en los años 60, esta ya es una misión avanzada en la cual llevaron un rover, que es el que se movieron, vemos que, aunque ellos acababan de pisar, las marcas no son oscuras, sino que son blancas, ¿no? Y aquí estoy poniendo un ejemplo de las marcas de los astronautas, de las pisadas de los astronautas, o, bueno, pues si nos vamos a otro lado, las rodaduras que deja este rover, pues parece ser que también forman parte del mismo color que el suelo, como podéis ver ahí. No son oscuras, son oscuras. Y quiero que atendáis bien a todo esto. Vamos a irnos a otra imagen, conocidísima por muchos de vosotros, como puede ser, por ejemplo, esta que veis aquí. Esta que veis aquí es una imagen muy controvertida, es una imagen bastante controvertida, pero no vamos a hablar por qué es controvertida, sino vamos a hablar de, nuevamente, el suelo, ¿no? Cuando pisa este astronauta, el suelo, bueno, parece que no muestra, en suma, un cambio de color, como se muestra en todas las misiones Apolo. Vámonos a otro lado, vamos a coger otro ejemplo, como puede ser, por ejemplo, en este caso no, vamos a explicaros dónde alunizaron los chinos y dónde alunizaron los norteamericanos. Aquí vemos un ejemplo de la cara visible, en la que se puede ver las misiones, entre ellas, bueno, pues por ejemplo está el Apolo 11, 12, 13, como veis en la cara posterior, está también arriba la Chang'e 3, posteriormente está la Chang'e 4 y en la parte delantera está la Chang'e 5. Hay otras misiones lunares, como se pueden ver aquí, pero bueno, en resumidas cuentas, parece ser que la luna que ven los norteamericanos es bastante distinta a la que ven los chinos. Esta es una imagen que también corresponde a las misiones Apolo, y como veis, el paso de las rodaduras del rover no hace que cambie de color, no cambia de color, misteriosamente se mantiene del mismo color. ¿Lo veis? La parte interior, que pudiéramos denominar que es esta parte interior, es exactamente igual, es igual, ¿de acuerdo? No hay una diferencia. Continuemos, porque para botón de muestra vamos a poner otras. Aquí podemos ver lo mismo con los pasos de las rodaduras. Se puede ver como efectivamente no cambia de color. Aquí tenemos el mismo efecto, e incluso en esta imagen, es mucho más clara, vemos que el color y la tonalidad del suelo es igual. Incluso vemos aquí hay una manguera, una especie de eslinga, la cual, bueno, pues pese a estar en el suelo, no se nota una diferencia de oscuridad o oscurecimiento del suelo. E incluso aquí, en esta toma, vamos a ampliarla, podemos ver como
esa rotura del suelo no se produce exactamente como se produce en otro tipo de circunstancias. No es ese efecto, como he dicho antes, como que fuera un azúcar glacé, sino que hay una rotura muy leve, como que todo fuera yeso, compactado, una textura completamente distinta. Podemos ir un poquito más allí. Podemos poner un ejemplo. Yo me voy a quitar para que lo veáis correctamente. Podemos poner aquí un ejemplo de lo que es la exploración. La que veis a la derecha corresponde a la Chang'e 3 y la que veis a la izquierda corresponde a una de las misiones Apolo. Y veis que la tonalidad se vuelve siempre oscura en las misiones chinas, algo que nunca ocurre en las otras misiones. Otro de los ejemplos es este, y vemos claramente como la pata del módulo lunar Apolo está impoluta, no produce rotura del terreno ni nada, y eso que el Apolo pesaba, pero cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la pata de la Chang, en este caso creo de la Chang'e 3, cambia completamente, la pata se mancha, se fragmenta el terreno, se hunde, pese a ser infinitamente más ligera. El módulo chino era mucho más ligero que el módulo norteamericano, y sin embargo se hunde. Ojo, que sepáis que según los estudios donde aterrizaron digamos que alunizaron los norteamericanos, a un terreno más esponjoso, más blando. Este era un terreno como más de tierra dura, y sin embargo mirad lo que aparece ahí. Es curioso, ¿no? Pero podemos continuar adelante. Los ejemplos son muy amplios. Aquí son las partes mostradas por parte o indicadas por parte de esta persona que se ha preocupado en hacerlo, y vemos aquí, pues ciertos ejemplos, como por ejemplo pisada lunar, que ya es curioso que haya quedado como ha quedado, pero en ningún momento se nota una diferencia de tonalidad entre lo que hay en el interior y en el exterior. Se puede ver aquí, y sin embargo las misiones lunares efectuadas por China siempre cambia de color, siempre se vuelve más oscura, como lo que podéis ver aquí. Es como algo muy extraño, ¿no? Vamos a continuar un poquito más adelante por este misterio. Pues se amplía. Esta es una de las imágenes en las que fueron tomados por la Antares 3, donde se recogen las misiones lunares efectuadas por Estados Unidos, y es curioso porque sí se ve oscuro, pero no debería ser así, y os voy a decir por qué. Porque el paso de los años y el paso de los días debería haber aclarado toda esa zona oscura, debido a que recoge esa humedad que hace que se compacta y resuelva el color final idéntico al color original. Digamos que lo que se produce ahí es un efecto de igualar el terreno debido a esa misma atmósfera con humedad, o esa pseudoatmósfera, o esa capacidad de recoger la humedad que tiene el suelo. Vemos ahí un ejemplo y vemos otro ejemplo. Son fotografías tomadas muchos años después, que no deberían haber sido como tal, sino que deberían haberse visto de otra manera. Aquí tenemos otro claro ejemplo en el cual incluso se nos muestra las rodaduras, las bandas de las rodaduras, aquí oscuras, cuando hemos visto que sobre el terreno no se ven oscuras, pero con el paso del tiempo no solo no deberían verse oscuras, sino que deberían estar de la misma tonalidad que la luna. Yo sé que habrá mucha gente que diga, es que dejaron una marca profunda y lo que ves es la sombra. Es que yo sé que hay mucha gente que dará muchas explicaciones. Siempre hay una partida y siempre hay una contrapartida. Siempre hay una parte que tiene más peso y otra que es una especie de contrapeso. Unos dicen blanco, otros dicen negro, y así sucesivamente. Por eso no trato aquí en este vídeo de convenceros si hemos llegado o no a la Luna, por lo menos las misiones Apolo. Me da la sensación que las misiones chinas sí han llegado a la Luna, y estas misiones, pues a mí me hace dudar. Imagino que como a ese chino que ha mostrado toda esta información que nos parece interesantísima. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.